Hola, soy Dayana Piña. Vamos a continuar con el capítulo número 3 del libro El alma del dinero. Y este capítulo está denominado La gran mentira de la escasez. ¿Sí? Ella comienza hablando de que cuando tú observas la naturaleza, todo lo natural es abundante. Evidentemente, si tú observas el mundo en su estado natural y lo que existe es una gran abundancia, entonces una conclusión posible es la escasez es una construcción. Y de esto a mí siempre me gusta recomendar, hay otro libro que habla muy bien de esto y de forma mucho más mental, para los que son más mentales, que se llama Creadores de Escasez, de David Anisi, y realmente la escasez es una construcción humana. Menciona, por supuesto, a Adam Smith, que es el padre de la economía o del sistema económico tal cual como nosotros lo conocemos. Adam Smith tiene sus detractores y tiene sus simpatizantes, ¿sí? Yo lo que creo es que son maneras de ser y de comportarnos que nos funcionaron en un momento determinado, pero que simplemente ya no están vigentes, ya dejaron de funcionar y es hora de cambiar a un nuevo sistema. Y esta teoría, esta filosofía es apoyada, además, ella menciona ahí a un señor llamado Bernard Lietaer, que es funcionario del Banco Central de Bélgica, o fue, y que fue uno de los arquitectos del euro como moneda, es decir, una persona letrada en la materia, que además esta persona afirma que el sistema monetario tal cual como lo conocemos está basado en una filosofía un poco absurda, porque vende en principio que la avaricia y el miedo están programados en las personas, no es algo natural, están programados por el mismo sistema económico que tenemos y primero nos venden o nos inculcan los recursos son escasos y luego nos venden un sistema que dice son escasos y además se van a repartir a través de la avaricia personal. Y en este capítulo 3 ella aborda tres mitos. El primer mito es el mito de no hay suficiente. Nada más con que yo te diga esa frase, no hay suficiente. ¿Qué es lo que tú experimentas? A priori nos dice no hay suficiente y probablemente lo asumamos desde el automático. Pero cuando alguien nos dice no hay suficiente, eso tiene serias y profundas implicaciones en nuestra vida. Nos coloca en una posición ante el mundo. Si a mí me dicen que algo no es suficiente, en mí se instaura primeramente el miedo. Ese miedo me lleva a actuar de una manera primitiva y por supuesto voy a disputándome la carroña como un ave de rapiña. Y eso nos lleva entonces a crear sistemas de reparto económico, colaborativos, etcétera, que terminan siendo injustos porque nos llevan a excluir a ciertas personas o a favorecer a otras. ¿Basados en qué? En función de eso. Si no hay suficiente, yo tengo que ganar esto que no alcanza para todos y lo tengo que repartir o muy poquito para todos o simplemente tengo que dejar a unos por fuera. Eso es muy interesante evaluar qué más hay detrás de esa frase. El segundo mito tóxico es que más es mejor, que está definido principalmente por la codicia. A ver, he de decir que a mí este libro me encanta, lo he leído varias veces, pero que yo misma, como todos nosotros estamos en este sistema, vivimos estos mitos constantemente, ¿sí? Si yo creo que más es mejor, entonces evidentemente voy a estar en una carrera que nunca se acaba. ¿Se acuerdan esa famosa carrera de la rata que nos decían que si encontramos libertad financiera se acabaría? Yo sé que en mi entorno hay muchas personas que ya tienen y consiguieron libertad financiera. ¿Se acabó esa carrera de la rata? No se acabó. ¿Por qué? Porque la carrera de la rata realmente no es ir detrás de la libertad financiera. La carrera de la rata es una programación mental que tenemos de que más es mejor. Si yo creo que más es mejor, entonces nunca llego a ninguna parte. Ojo, y no estoy llamando a nadie a la resignación y al conformismo, pero sí a crear un mecanismo que es personal para cada quien para evaluar qué tanto es suficiente, a dónde quiero llegar. O pienso pasarme el resto de mi vida como en una carrera de nunca acabar, en una competencia de llegar siempre en primer lugar, que sería el más es mejor. Esta carrera de más y mejor nos lleva a definirnos en base al éxito financiero, a lo externo, pero además
no nos deja tiempo ni espacio cognitivo ni psíquico para hacer introspección y descubrir esa riqueza interna que ya todos tenemos, que ya todos somos. De hecho, desde el punto de vista espiritual se dice que la riqueza interior está dentro de nosotros. El más es mejor no nos permite detenernos para evaluar y conseguir ese tesoro que tenemos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nos mantiene constantemente en la carrera de la rata, el hámster en la rueda, porque más es mejor. Este mito del más es mejor también nos lleva a justificar la avaricia, la codicia, la competencia y la injusticia basado en la protección de nuestra propia familia, ¿verdad? Decimos, no, pero es que, o sea, yo tengo que pelear por lo que hay, yo tengo que pelear por esto, yo tengo que ir tras más es mejor, ¿por qué? Porque tengo que proteger a mi familia. Y esto termina siendo muy nocivo y lo voy a unir con el mito tóxico número 3, que es así son las cosas, que está relacionado con las creencias individuales y colectivas que nos dirigen. Cuando nosotros comenzamos a hacer esfuerzos para transformar nuestra relación con el dinero, en muchas ocasiones esto puede tornarse difícil y es muy fácil sucumbir diciendo, es que así son las cosas, finalmente las cosas nunca van a cambiar. Si yo digo que así son las cosas y que no van a cambiar, que así es el sistema, que los poderosos son los poderosos, simplemente no hago nada, no tomo acción, ni para mí, ni para nadie más, ni para contribuir con el cambio a nivel global. Porque este mito tóxico número 3, que para mí es el peor de todos, así son las cosas, nos lleva a creer que cualquier esfuerzo que hagamos, sea poco o sea mucho, será en vano porque nos va a llevar siempre al mismo lugar. Y la verdad es que muchísima gente haciendo esfuerzos pequeñitos, pero en una misma dirección, pueden lograr cambiar una narrativa, una cultura y evidentemente unos resultados. En este mito tóxico número 3 de que así son las cosas, ella toca el tema de la carrera de la rata, de estar constantemente en una carrera de nunca acabar. Habla también de las sentencias de vida, que no es más que estas creencias que se han instaurado en nuestra cultura, en nuestro entorno familiar y que simplemente nunca las hemos cuestionado, las hemos tomado como verdades absolutas. Y cuando las cuestionamos, entonces lo cuestionamos desde la rebeldía y salimos nosotros con las tablas en la cabeza. Una de las creencias que ella menciona, que recuerdo, la abuela que le decía, cásate por dinero y después aparecerá el amor, ¿sí? Y bueno, hay adeptos a esa creencia y hay otros que no, cada quien sacará sus propias conclusiones, pero como esa, hay un montón de creencias colectivas que terminan dominándonos y que nos hacen sufrir mucho porque así son las cosas y simplemente no lo cuestionamos. Y finalmente ella dice que superar estas creencias fue el impulso para ella inaugurar este proyecto llamado Hunger Project y comprometerse con erradicar el hambre en el mundo, ¿sí? Reconocer que si seguía pensando que hacían las cosas, nunca iba a lograr un cambio. Y quiero cerrar este capítulo honrando a todas las mujeres que sé que hacen grandes esfuerzos por transformar su cultura financiera. Hago un llamado y de algún modo es un mensaje de honor y de honra para esas mujeres que están luchando, bien sea porque son madres solteras o bien sea porque siendo mujeres son las que llevan las riendas del hogar, son las que son proveedoras del hogar. Quiero en este momento hacer un llamado a cada una de ustedes para decirles que no tenemos que seguir luchando contra la corriente como si fuese un peso muy grande. Yo creo que podemos comenzar a actualizar nuestras creencias, desechar esas creencias viejas, cuestionar qué estamos haciendo y elegir hacerlo diferente. Desde elegir hacerlo diferente podemos cambiar una cultura sin necesidad de el sacrificio y el esfuerzo, sino desde la conciencia de qué es lo que estoy eligiendo, qué es lo que quiero para mi vida y cómo soy yo un nuevo agente de cambio para instaurar un nuevo sistema económico. Y finalmente la honra a mis socias de la Colmena de Educación Financiera, no solamente a Catherine y a Joyce y a Maritza, sino a todas las demás mujeres que están y han estado constantemente aprendiendo en la Colmena
a los caballeros que nos acompañan, David, Félix y Vladimir, que nos acompañó en una ocasión, por apoyar el trabajo que hacemos, por ser parte del trabajo que hacemos aún cuando son espacios para mujeres, por no excluirse, porque evidentemente lo hacemos para mujeres, pero el hecho de que ustedes estén allí también es valioso para nosotras porque nuestro propósito no es excluir a nadie, sino que vamos orientados a empoderar a la mujer porque las realidades que vivimos muchas veces son muy complejas. Entonces quiero cerrar este resumen de este capítulo honrando a cada una de nosotras mujeres que estamos empoderándonos en el ámbito financiero, en nuestra propia economía y estamos construyendo una nueva historia y dejando un nuevo legado, un legado distinto, ni mejor ni peor, distinto para las generaciones que vienen. Como siempre, los abrazo y los bendigo.